Una pequeña enseñanza que queremos brindar el día de hoy con el título de autodescubrimiento. Y antes de comenzar quiero, primero que todo, decirles que antes que cualquiera de ustedes, pues yo soy el primero que tendría que aplicarse todo lo que vamos a hablar acá, porque pues el espiritismo nos enseña bastantes cosas para poder combatir nuestros defectos, para poder la doctrina espírita nos ayuda a que nosotros por voluntad propia comencemos a descubrirnos a nosotros mismos de la manera más sencilla y que no sea ni el dolor ni el sufrimiento el que nos haga acrisolar, así como el carbón necesita de muchos milenios y una presión de tierra impresionante para poder sacar un diamante, que no seamos nosotros los que necesitemos de muchísima presión y por mucho tiempo a causa del dolor para que acrisolemos nuestros mejores sentimientos. Esta conferencia está basada en esta charla, está basada en el libro de este mismo nombre de Juana de Ángelis, que se llama Autodescubrimiento. Juana de Ángelis, pues la mayoría ya la conoces, es un espíritu que a través de Divaldo Pereira Franco nos ha traído bastantes conocimientos, especialmente sobre la psicología espiritual. Bueno, entonces tenemos que comenzar diciendo pues que antes de que la psicología, los psiquiatras y lo que actualmente llaman como la psicología transpersonal, que no es más que la psicología, aquella psicología que nos habla de algo más en el hombre, aparte del cuerpo, que existe algo más en el cuerpo, en el hombre. Eso es lo que significa, en mis palabras, psicología transpersonal. Y todo lo que encierra la enseñanza de estas dos grandes ciencias, la psicología espírita demostró o ha demostrado ya desde hace 153 años que sin una visión espiritual de la existencia física, la vida permanecería sin sentido y sin significado. Y cuando nosotros nos sentamos acá es porque hay algo que nos llama la atención. Cuando nosotros nos empezamos a sentar en un sitio que nos habla de algunas cosas que son diferentes a las que nos hablan las demás filosofías o doctrinas religiosas, es porque hay algo en nosotros que necesita de respuesta. Una parte de la psicología que se llama el reduccionismo ha convertido al ser humano en un montículo de células bajo el comando del sistema nervioso central, sacrificado por factores de hereditariedad y por los caprichos anormales de la casa. La salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha, la genialidad y las patologías mentales, limitadoras y crueles, no pasan de ser acontecimientos simples de una eventualidad genética. Es decir, que es todo el reduccionismo en psicología, todo le da el porqué de las cosas a las eventualidades de los genes, de los cromosomas, y no hay nada más para ellos. Considerando así, el ser humano comenzaría entonces en la concepción y terminaría con la muerte, un periodo muy breve de trabajo para nosotros los seres humanos, y en el que la naturaleza ha invertido más de 2 billones de años para convertir este mundo y a nosotros en lo que somos hoy. Según las investigaciones de los grandes científicos, la molécula de la cual parte la vida habría necesitado 2 billones de años para formar la célula que conforma nuestro cuerpo. Es decir, que si todo lo ajustamos a ese reduccionismo psicológico, necesitaría la naturaleza haber invertido 2 billones de años para que nosotros llegáramos a pensar, llegáramos a hablar, llegáramos a sentir todo lo que sentimos en este momento. Por otro lado, la ingeniería genética, aliada a la biología molecular, comienza ya a detectar una energía además del cuerpo que existe.
como factor causal para la construcción del individuo, que pasa a ser heredero de sí mismo en los avanzados procesos de las experiencias en la evolución. De ese modo, los conceptos materialistas aferrados a un mecanicismo ceden lugar a una concepción espiritualista, y eso lo estamos viendo actualmente. En la medicina ya hablan de la medicina alternativa, que trata algo más que el cuerpo, que piensa que existe algo más que el cuerpo, que hay que tratarlo y que merece ser tratado porque hay algo más que está generando la enfermedad que manifiesta el cuerpo. Y todos esos conceptos materialistas que en la antigüedad empezaban a bombardearnos y a decirnos por qué existía, o que nomás nos decían que nuestros pensamientos eran la exudación del cerebro, es decir, que si no existía cerebro no habrían pensamientos. Pero grandes científicos, especialmente un científico en Italia estudió varios enfermos que a causa de accidentes perdían parcialmente una parte de su cerebro físico, el encéfalo. Por accidentes se le tocaba extirparles una parte del cerebro, y ellos permanecían con sus 5 sentidos, permanecían con sus pensamientos y normales hasta su muerte. Entonces la pregunta que surgía en ese momento era cómo, si el pensamiento era una oxidación del cerebro, ¿por qué esos enfermos que les había sido quitada una parte de su cerebro, porque ellos pensaban normalmente como una persona con todo su cerebro completo? Por tanto, la necesidad, viendo todo esto que nos está pasando actualmente en nuestro mundo, en nuestra tierra, empezamos a sentir una necesidad de autodescubrirnos, con una visión panorámica racional que se torna impostergable. Y lo estamos viendo. Cada vez nos estamos haciendo más preguntas de por qué este mundo es así, de por qué estamos así, de por qué esta violencia, de por qué nuestras familias están sufriendo, de por qué las enfermedades. Con el fin de favorecer la recuperación que necesitamos, estamos buscando nosotros recuperarnos de alguna forma. Estamos buscando cómo salir del sufrimiento que tenemos, el sufrimiento íntimo, que aunque nosotros no lo expresamos abiertamente a las personas, porque somos reservados, cada uno de nosotros tiene algún sufrimiento, cada uno de nosotros le pasa algo que lo hace sufrir, que lo hace doler, y por eso necesitamos descubrir qué es lo que nos pasa, por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo en este momento, porque esos estados de desarmonía o de crecimiento, si somos portadores de valores intrínsecos latentes, si todas las religiones, todas las filosofías nos hablan de que todos tenemos valores, de que todos tenemos grandes virtudes, que Dios colocó en todos nosotros grandes virtudes, solo que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Descubrirlas. Pero resulta que necesitamos cómo descubrimos esas cosas. ¿Cómo podremos descubrir ese tipo de cosas que están supuestamente dentro de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta? Y a veces nos preguntamos por qué soy así, por qué me pasa esto, por qué sufro, por qué me duele, por qué me pasa todo, por qué todo a mí. Y en algún momento de nuestra vida hemos preguntado eso. Es porque no nos hemos descubierto, es porque hay algo que nos hace falta. Cuando nos concienticemos de esas posibilidades, nosotros, que aún nos aturdimos en el conflicto de esta naturaleza destructiva y huimos espectacularmente hacia los estados depresivos con gran facilidad, porque nos dejamos arrastrar por los problemas y caemos fácilmente en los estados depresivos, sumergidos en estados que pueden rayar en psicosis de variados órdenes, y que nos dominan y hacen imposible nuestra evolución, por lo menos momentáneamente. Y esto es lo que nos dice Juana de Ángeles. Juana de Ángeles comienza a preguntarnos ese tipo de cosas. Juana de Ángeles nos comienza a decir
que tenemos que hacer algo con nosotros. Y cuando nosotros estamos sentados acá, es porque estamos pensando que sí, que realmente hay algo que necesitamos. Y ese algo es concientizarnos de nuestra propia de nuestro propio autodescubrimiento. La experiencia del autodescubrimiento se puede resumir en 3 puntos importantes. Primero, debemos identificar los límites y las dependencias que cada uno tenemos. ¿Hasta dónde llega nuestro ser? ¿Hasta dónde llegan esas cosas que traemos nosotros y que han sido cultivadas desde quién sabe cuántas existencias atrás, pero que las poseemos? Son grandes cualidades, pero que debemos saber cuál es el límite de esas cualidades. ¿Y cuáles son las dependencias que tenemos? ¿Aún dependemos de otros? ¿Será que aún dependemos del mundo para ser lo que somos? ¿Será que dependemos de alguien que nos dé un empujoncito para llegar a ser mejores? Esa es la pregunta que tenemos que comenzar a diferenciar nosotros. También tenemos que identificar otra cosa, que son las aspiraciones verdaderas y las aspiraciones falsas. ¿A qué aspiramos cada uno de nosotros? ¿Será que estamos contentos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hacemos? ¿O hay algo más que queremos hacer? ¿Será que la aspiración verdadera será ser felices o simplemente con lo que tenemos somos felices? ¿O aspiramos a una felicidad más duradera y más verdadera? ¿Será que las aspiraciones que tenemos y que concretizamos día tras día son aspiraciones falsas? Tenemos que aprender a identificar ese tipo de cosas. También tenemos que aprender a identificar los embustes del ego. Todos tenemos un ego. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. El peligro es que dejamos que el ego se agrande muchísimo y se convierta en egoísmo. Todo lo queremos para nosotros, todo es para mí, lo que yo hago es para mí, no me importan los demás. Y a veces la humanidad raya en el cinismo de decir que no me importa pasar por encima de los demás con tal de llegar a los fines que yo me he propuesto. Y eso lo vemos todos los días, todos los días. En un simple ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, en ese simple ejemplo vemos cómo el egoísmo todos lo tenemos. Cuando hay alguien que necesita ser atendido, no le importa pasar por un abuelo que está esperando hace 3 horas con tal de que lo atiendan de primeras. No le importa que ese abuelo esté sufriendo más o una enfermedad peor que esa otra persona. Lo importante es que a él sí lo atiendan, porque él sí necesita y esa otra persona no necesita. En ese simple ejemplo vemos cómo el egoísmo está presente en todos, y es un ejemplo pequeñito. Nosotros simplemente pensamos que el egoísmo es aquella persona que no comparte, que de pronto tiene todo el poder y el poder es para él y entonces va acumulando más riquezas y eso es egoísmo para nosotros. Pero nosotros, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una gota de egoísmo y la ha manifestado en algún momento de su existencia y todos lo hemos hecho, y entonces eso es lo que tal vez no hemos identificado en nosotros y eso es lo que no nos deja a nosotros evolucionar, porque nuestro egoísmo aún está latente entre nosotros y el ego es tan inteligente que él hace cosas así por debajito de cuerda para que nosotros no lo percibamos y entonces creemos tal vez que lo que hacemos es correcto, y como para nosotros es correcto, no me importa lo que opinen los demás, ahí se está manifestando otra vez el egoísmo.
El ego es bastante embustero y nosotros tenemos que aprender a identificarlo en cada una de las acciones que hacemos. Por eso tal vez los espíritus muy sabiamente escribieron en el libro de los espíritus que el conocimiento de sí mismo es tal vez la llave más importante que tenemos nosotros para poder evolucionar. Y San Agustín daba la fórmula clave allí en el libro de los espíritus, cómo hacer para descubrir cuáles son nuestros defectos. Todos los días por la noche, cuando llegue la noche, empieza a analizar tus acciones del día y empezarás a descubrir todo lo que tú has hecho mal. Eso es, en mis palabras, lo que dice San Agustín, lo que escribió allí en el libro de los espíritus. Y es tan sabio eso. A veces es difícil al principio descubrirlo. Es bastante difícil, porque siempre nosotros lo que hacemos es excusarnos. Yo me puse de mal genio porque es que Milton fue el que me sacó el mal genio. Entonces me excuso en otra persona de mi propio defecto. Es que yo soy envidioso porque doña Leonilde no me quiso prestar tal cosa. Me estoy excusando en doña Leonilde porque ella no me quiso prestar, pero es mi defecto. Entonces allí empiezo a excusarme por las cosas que yo hago y las excuso en otros. Así hacen los asesinos, así hacen los violadores. Es que yo hice tal cosa porque es que tal otra. Y pero es que nos quedamos así y nunca terminamos por analizarnos nosotros mismos para saber que de los errores somos nosotros y no los demás. También tenemos que identificar las imposturas de la ilusión. ¿Cuántas veces nosotros nos ilusionamos con, no sé si ustedes les ha llegado en sus correos, el príncipe de Nigeria? Me acordé de la propaganda esa del príncipe de Nigeria, que envíame su número de cuenta y le envío millones, y tengo mucha plata y tengo que compartirla. En el internet pulula mucho eso. No sé si ustedes que son famosos del internet les ha llegado eso, pero a los que no lo somos nos ha llegado también. Ya tendríamos, quién sabe, una casa de un edificio, yo creo, si fuera así cierto. Nos ilusionamos tan fácil por cosas tan materiales. Las cosas materiales nos ilusionan tan fácil a nosotros y nos dejamos arrastrar por esas ilusiones que no nos damos cuenta. Y a veces aquí de pronto nos han ilusionado. Yo le voy a regalar a usted un lote. Entonces todos nos dicen, ay, por fin el lote para la casa, por favor. Y han pasado aproximadamente unos 15 años desde que nos prometieron el lote y pues todavía estamos ilusionados sin nada que hacer. Tenemos que identificar nuestras ilusiones, lo que nos hace ilusionar, aquellas cosas, aquellos defectos que creemos que no son defectos, pero resulta que sí lo son, porque nos dejamos ilusionar fácilmente de esos defectos, por ende nos dejamos arrastrar de ellos. Tenemos que aprender a identificarnos para no dejarnos ilusionar de ellos. Estas son las 4 claves que nos dice Juana de Ángeles para empezar a autodescubrirnos, que son las cosas más importantes que tenemos que empezar a identificar en nosotros. Quedan en su comportamiento entonces, en todos nosotros, en nuestros comportamientos, residuos como herencias de los tramos de existencias ya pasadas. Y todos traemos algo de existencias ya pasadas. Todos traemos como esas ideas innatas, pero podríamos más bien, en vez de decir casi como nos lo describe el libro de los espíritus, esas ideas innatas, más bien digámosles esos defectos innatos, que en cada existencia renacen por nosotros, porque es la conexión que traemos de esas existencias pasadas. No fuimos santos, no fuimos un Francisco de Asís, no fuimos ningún Jesús el que estuvo en existencias pasadas, y por eso hoy estamos acá descubriéndonos a nosotros mismos, y así como hizo Jesús y como hizo Francisco hace muchísimos milenios, así nos tocó a nosotros. Nos toca a nosotros también empezar a descubrirnos a nosotros mismos para llegar a ser esos Franciscos y esas Juanas de Ángeles, para que no digan que solo unos existan, esas Juanitas de Ángeles, esas Amalias Domínguez, para empezar a descubrirnos. Ellos
Esos espíritus superiores no los creó Dios superiores. Ellos necesitaron de hacer todo esto. Y Juana de Ángelis acertadamente afirma que ese libro lo escribe ella como una experiencia de su propia existencia, porque es el trasegar de todas sus existencias lo que le ha dado la inteligencia para escribir lo que hoy escribe, para escribir lo que hoy nos dice, a través de qué métodos autodescubrirnos cada uno de nosotros. Y esa evolución con esa herencia que traemos ancestral de muchos milenios es lo que nosotros nos hace ser lo que somos ahora. Y eso también es importante que lo reconozcamos, porque muchas veces nosotros creemos que somos así y que nadie nos va a cambiar. Creemos que somos así y que absolutamente nada ni nadie nos va a hacer cambiar. Y ya, oh sorpresa, cuando llegan las enfermedades. Oh sorpresa cuando llegan los bajonazos económicos. Son las personas que se suicidan, son las personas que piden la eutanasia cuando tienen las enfermedades dolorosas. Y son aquellas personas que no lograron pensar que sus existencias pasadas y los actos que se hicieron en esas existencias pasadas es lo que los hace traer al hoy sus enfermedades que traen. Y entonces, cuando no identificamos los propósitos de nuestra finalidad, de nuestra vida, la finalidad de nuestra existencia, cuando entonces nos convidan las doctrinas a la liberación de nuestros vicios, porque no vamos a decir que únicamente el espiritismo viene a decirnos que sí, liberémonos de los vicios, de los defectos, no, muchas doctrinas invitan a eso. Pero la particularidad es que el espiritismo nos enseña que una manera más fácil de liberarnos de esos vicios y de esos defectos. Pero cuando viene el espiritismo entonces, en este momento, a invitarnos a la liberación de esos vicios y de esos defectos, viene entonces una cosa muy, muy particular en nosotros, y es la dualidad. Llevamos 5, 10, 15, 20 existencias siendo personas negativas de cualquier forma, y cuando nos invitan a algo positivo, pues nos vamos a encontrar. Y entonces en nuestro pensamiento se forma una dualidad. ¿Por dónde me voy? ¿Por lo negativo? Porque me gusta. Por lo positivo y la invitación positiva del espiritismo, porque es algo que sé que tengo que hacer. Inconscientemente sé que tengo que hacer eso, que tengo que cambiar, que debo cambiar, pero hay algo que no me deja. Y son esas tendencias negativas que traigo de existencias pasadas. Es común entonces la duda, nuestra duda eterna de qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Esto o aquello? Es muy sabroso aquello que hago, pero debo hacer esto otro, porque necesito cambiar, porque la finalidad de mi existencia es evolucionar, y es una ley natural. Si ustedes han leído la última parte del libro de los espíritus, las leyes naturales, está la ley de evolución, y la ley de evolución es impagable. Es algo que tenemos que hacer, queramos o no lo queramos hacer, tenemos que evolucionar. Y si no evolucionamos racionalmente, cambiando nosotros mismos, el dolor llega y el sufrimiento llega, y por fuerza mayor tenemos que entonces cambiar. Se hace imprescindible algunos requisitos para que sea logrado el autodescubrimiento, con la finalidad de bienestar y de logros plenos, y vamos a ver cuáles son esos requisitos. Primero, tenemos que estar insatisfechos por lo que somos, por lo que poseemos o cómo nos encontramos. Si queremos cambiar, y yo sé que todos estamos acá porque queremos cambiar, y queremos cambiar porque no nos gusta lo que somos, o porque no nos gusta lo que poseemos, o porque no nos gusta cómo nos encontramos hoy en día. Alguna de esas tres causas es lo que nos hace llegar a esta casa, es lo que nos hace estudiar espiritismo, es lo que nos hace seguir el camino espírita.
alguna de estas cosas. Si empezamos a sentir que tenemos insatisfacción por algo, es porque necesitamos, y la ley de evolución nos ha empezado a llamar. Deseo sincero de cambio. Para autodescubrirnos tenemos que cambiar, pero para cambiar tenemos que tener ese deseo. Porque sí, queremos cambiar, pero pues sigamos igual, en la otra encarnación nos pasará lo mismo, entonces tendremos la otra oportunidad. Ese es la excusa. Tal vez puedan ser para muchos esa excusa, pero hay que tener en cuenta que tal vez en la siguiente existencia sea mucho más complicado que lo que tenemos hoy. Imaginémonos en otra existencia más complicados de lo que estamos hoy. Si con el hoy estamos bastante complicados, mañana estaremos doblemente complicados, pues mejor hagámoslo hoy. Empecemos a sentir el deseo de cambiar hoy, no mañana. Y no con la excusa que sacan muchos espiritistas de que como mañana, el día de mañana o en la siguiente existencia también tendré otra oportunidad, porque como Dios es justo y bueno, voy a tener otra oportunidad, pero tal vez la cruz sea un poquito más pesada que la que tenemos hoy. Otro requisito es persistencia en la tentativa. Si no persistimos en eso que queremos hacer, no es que tenemos esas tendencias, que es lo que nos hace ser lo que somos, que es lo que nos hace sufrir, y esas tendencias malas, esos defectos que aún tenemos, nos hace ser lo que somos, y van a tender a hacernos seguir por ese camino. Y si nosotros queremos ser mejores y no persistimos en esa tentativa, pues vamos a caer nuevamente y vamos a doblar la esquina por el mismo camino en donde estábamos. Y no nos tenemos que dejar, tenemos que seguir persistiendo en lo que hacemos. Podremos caer varias veces, podremos caer, claro, podremos seguir cayendo en nuestros mismos defectos, pero lo importante es que persistamos y no nos dejemos que a la primera piedra nos dejemos caer. ¿Qué hacemos si la primera piedra nos hace caer? No, señores, y van a dejar la piedra ahí. No, hay que quitar esa piedra y hay que seguir, porque nos levantamos, seguimos caminando y nos vamos a tropezar con la misma piedra. Tenemos que primero retirar esa piedra para poder persistir en eso que tenemos, que estamos con ganas de realizar en nosotros, que es mejorarnos, que es estar mejores, que es ser felices. La siguiente es disposición para aceptarnos y vencernos. Tenemos que aceptarnos como somos. Si no tenemos esa disposición, vamos a perder esa batalla que comenzamos 30, 40 años cuando vinimos a reencarnar. Bueno, otros tendrán otros añitos más, pero esa disposición, no lo digo por ti. Uno tiene 15. Los que tenemos 15, los de 15 va a tener mucho tiempo por delante. Pero tenemos que comenzar a aceptarnos como somos. ¿Incluye eso nuestros defectos? Si no comenzamos a aceptarnos con nuestros defectos, ¿cuándo nos vamos a conocer entonces? ¿Cuándo vamos a hacer la tarea bien? Es autodescubrirnos. Pero para descubrirnos tenemos que encontrar esos defectos que tenemos y aceptarlos. Recuerdo una historia que nos cuenta que una vez, no mentiras, es una alegoría que hacen un escritor espírita que nos dice que cuando nosotros, o cuando un general va a la batalla, el primero tiene que hacer la inteligencia al enemigo, ¿cierto? Tiene que saber cuáles son las armas que posee el enemigo, cuáles son de pronto las tácticas que posee el enemigo. Él tiene que entender al enemigo para poder vencer al enemigo. Nos pasa a nosotros lo mismo. Nuestros enemigos son nuestros defectos y nuestros vicios. Y para aceptarnos y vencer a esos defectos, tenemos que comprender esos defectos y entender esos vicios. Porque sí, el egoísmo es tremendo, ¿cierto? Pero ¿quién de nosotros aquí puede definir claramente qué es egoísmo? ¿Nadie? Pensé que alguien de pronto.
Bueno, ahí está patentizado entonces lo que estamos diciendo. Ni yo mismo podría decir eso, definir, cada uno podría tener un concepto diferente de lo que es egoísmo. Y el egoísmo es el peor defecto que existe en la humanidad. El que más hace caer, el que hace hacer las guerras, el que hace hacer los asesinatos. El egoísmo es lo que hace todo esto. Y nosotros no lo conocemos, pero sí queremos combatirlo. Tenemos que estudiar a ese enemigo tan perspicaz que existe en nosotros para poderlo vencer. Y la última es la capacidad para crecer emocionalmente. ¿Y qué tenemos que hacer para crecer emocionalmente? Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado en estos apartes es lo que tenemos que hacer. Inadvertidamente o por comodidad, las personas aceptamos lo que nos viene. Cuando creemos en alguna doctrina filosófica o creemos en alguna religión, aceptamos los dolores como forma de autopunición, porque nos gusta el dolor, porque como estamos sufriendo y a través de ese sufrimiento entendemos vagamente que podemos tal vez ser perdonados, entonces aceptamos el sufrimiento. Pero entonces nosotros tenemos que comenzar a entender que el propósito de la divinidad no es precisamente punirnos a toda hora. Ah, usted hizo mal, entonces vamos a castigarlo. Entonces Dios, usted como mató, entonces la siguiente existencia, un polio, un cáncer, una tuberculosis, así, va haciendo de acuerdo a lo que hicimos nosotros. No, la divinidad lo que quiere para nosotros es la plenitud, la perfección. Lo que pasa es que nosotros con nuestros actos empezamos a labrar nuestras propias enfermedades. ¿Y cómo es esa vaina? ¿Cómo así que yo en existencias pasadas labré lo que hoy estoy sufriendo? Resulta que dominados por esa conducta infantil de premios y castigos, estamos dominados aún por eso. El individuo no permite la maduración de ese interior que poseemos nosotros, continuando bajo el yugo de los caprichos del hecho, confundiendo resignación con indiferencia. ¿Y alguno de acá sabe qué significa la resignación? La aceptación así como estábamos describiéndola. Tiene que ser algo mejor, ¿cierto? No puede ser eso que resignemos, ¿no? Yo tengo cáncer, bueno, no hagamos nada, quedémonos ahí. Resulta que resignación precisamente es algo que envió la divinidad, Dios, para nosotros, y es un estado de aceptación, claro, del hecho dolor que tenemos todos, pero sin rebeldía, y actuando para erradicarlo. Tenemos que actuar para erradicar aquello que nos hace sufrir. Lo que pasa es que no descubrimos qué es lo que nos hace sufrir. No entendemos qué es lo que nos hace sufrir. Entonces, como no entendemos, nos quedamos brazos cruzados, y como no entendemos lo que no estudiamos, pues entonces no hacemos nada. Y precisamente para eso está el espiritismo, para que comencemos a vislumbrar que precisamente en el espíritu que cada uno de nosotros posee, en esa alma inmortal que tenemos, ahí es donde se radican todos nuestros sufrimientos, y ahí es donde tenemos que ir todos a encontrar esas causas de esos dolores, de esos hechos que nos hacen sufrir, para comprenderlos y comenzar a trabajar y actuando, así como nos dice acá, para erradicarlo. Si se libera de las imágenes erróneas con respecto a la vida, el ser debe asumir la realidad del proceso de evolución y vencerse, superando los factores de perturbación y de destrucción. Cualquier suceso en los cuerpos que tenemos, porque acordémonos que el espiritismo nos dice que somos ¿cómo se dice? De tres aspectos. Tenemos tres aspectos. Se me olvidó esa palabra. Somos trinos. Tenemos una trilogía en nuestros cuerpos, ¿cierto? Tenemos espíritu,
tenemos espíritu y cuerpo físico. Eso es lo que poseemos nosotros, ¿cierto? Somos una trilogía, exactamente. Usted me leyó la mente. Muy bien. Somos una trilogía, exactamente. Somos compuestos de un espíritu que es el director de la orquesta. Tenemos un periespíritu que es el intermediario entre el cuerpo físico y el alma. Y tenemos el cuerpo físico que es el que hace, el que toca todos los instrumentos. ¿Estamos? ¿Listo? Resulta que ese conjunto armónico de energías supuestamente debe estar armonizado, pero resulta que con nuestros actos, con lo que hacemos, comenzamos a desarmonizar esos tres cuerpos. Y cuando comenzamos a desarmonizar esos cuerpos, lógicamente en alguno de ellos, especialmente en el periespíritu, es donde empiezan a plasmarse todos esos hechos, mentalmente hablando, que hacemos y realizamos, porque lo que hacemos y lo que realizamos está movido por el espíritu. ¿Y el espíritu qué hace? Piensa. El periespíritu transmite y el cuerpo físico actúa, ¿cierto? Si yo voy a golpear a alguien es porque mi espíritu lo pensó. El periespíritu actuó y mi cuerpo lo ejecutó, ¿cierto? Así es como actúa en todas las cosas de nuestra existencia, ¿cierto? Pero con cada pensamiento que realizamos estamos moviendo un sinfín de campos energéticos que no los vemos, lógicamente, pero que empiezan a impregnarse en nuestro periespíritu, al impregnarse de energías, de malos pensamientos, y cuando pensamos mal, pues son energías malas, y ese campo periespiritual se empezará a impregnar de ese tipo de energías. Cuando reencarnamos nuevamente, ese periespíritu que trae todo ese conjunto de energías desarmonizadas, como es el modelador del cuerpo físico, ¿qué va a transmitirle a ese cuerpo físico si está lleno de energías deleterias? Toda esa desarmonización la transmitirá al cuerpo físico, por consiguiente el cuerpo físico va a enfermarse. Por tal razón nos duele, sufrimos y tenemos enfermedades, porque fueron nuestros pensamientos el origen de esas enfermedades. Pensamientos que tal vez no lo hicimos en esta existencia, pero sí fueron de existencias pasadas. Pensamientos que tal vez fueron en esta existencia, y a través de tantos años de estar mal geniado, hicimos que ese componente psíquico del mal genio se transmitiera al cuerpo físico, saliendo una gastritis. Nos dice Juana que una acción perturbadora se transforma en enfermedades y que para ser rectificados exigen renovación y equilibrio desde el punto en que se originó. ¿Y cuál es el punto en que se originó? El pensamiento. ¿Y quién es el que piensa? El espíritu. ¿Dónde tenemos que comenzar entonces a cambiar para armonizar el cuerpo? En el espíritu. Determinadas emociones fuertes como la cólera, el miedo, los celos, la agresividad provocan una alta carga de adrenalina en la corriente sanguínea. A su vez, esa acción emocional, reaccionando en lo físico, produce en nosotros un aumento de la tasa de azúcar, más fuerte contracción muscular frente a la voluminosa irrigación de la sangre y una coagulación más rápida. La repetición de ese fenómeno, cólera, miedo, celos, agresividad, etc., provocan variadas dolencias como la diabetes, la artritis, la hipertensión y muchas otras cosas más. ¿Diabetes? ¿Hipertensión? Hipertensión. Pero miremos cuál fue el origen. Entonces los médicos nos dicen, no, es que el corazón empezó a un día mal, no, es que las venas y las arterias no tienen, ya no se creen, y que sí se más. Pero miremos que toda enfermedad, dice Juana de Ángelis, tiene un componente psíquico, toda. Y por eso es que las enfermedades deben ser consideradas como procesos de purificación.
Porque si la enfermedad está en nuestro cuerpo físico, es porque está expeliendo ¿qué cosa? Del perispíritu que está expeliendo. Esas energías deleterias con las que nuestros pensamientos no contaminaron. Por eso es importante autodescubrir. Por eso es que necesitamos conocer en un constante renacer. Estamos con la ley de la reencarnación y el espiritismo la explica muy bien. Y nos renueva esa reencarnación, nos renueva nuestra conciencia cada vez que reencarnamos. Y andamos entonces en nuestro autodescubrimiento. Porque ya hemos sufrido durante varias existencias, hemos punido tal vez todos los errores y los grandes errores tal vez que cometimos en el pasado. Y hoy, Dios, gracias a Él, nos ha dado la oportunidad de conocer, de educarnos, para que nuestro propio razonamiento sea el que nos dé el avance, sea el que nos dé el pie para evolucionar. Y nos dijo Jesús, antes de reencarnar, bueno, vayan, esta vez no van a enfermarse como en las existencias pasadas, ya no van a sufrir cánceres como en las existencias pasadas, pero pues van a tener sus cosillas que tendrán que sobrepasar. Tendrán ustedes que pasar algunas pruebas, y ya vamos a ver lo que es una prueba. A partir de ese momento nosotros pasamos entonces a crearnos a nosotros mismos. Después de una enfermedad grave, cuando la hemos sufrido, ¿quién no ha pensado, ahora sí tengo la oportunidad de ser mejor? Sí. Y pregúntenle a un enfermo que ha tenido algo grave o ha pasado por una prueba grave, y verán que si pasa esa enfermedad, él va a decir, Dios me dio una nueva oportunidad y voy a recomenzar de nuevo. Entonces, eso es lo que a veces nos forma para luchar y para de forma más lúcida comenzar a comprender a qué es que vinimos a esta tierra. La acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que el cuerpo es resultado de la mente, por medio de tramas intrincadas y delicadas del espíritu, del perispíritu, que es el modelador del cuerpo físico, que lo elabora mediante la acción del ser espiritual en la reencarnación. Jesús nos dijo y nos sintetizó todo esto en una frase maravillosa. Y Él nos dijo, a cada uno le será dado según sus obras. Cada uno recibe lo que se merece. Así como sembramos, así tendremos que cosechar. Si la siembra fue difícil, la cosecha tendrá que ser difícil. Si la siembra fue fácil, la cosecha será fácil. Si nosotros queremos cosechar cosas fáciles, tendremos desde hoy que comenzar a sembrar cosas fáciles, para que en el futuro cosechemos eso que sembramos. La criatura destinada a la perpetuación de la especie y lograr su plenitud encarna y reencarna repitiendo hazañas existenciales hasta alcanzar el clímax que le aguarda. En cada nueva etapa surgen los remanentes de etapas anteriores, recuerdos allí que nos quedan todavía y llegan nuevamente a nuestro consciente, en una cadena que se sucede de forma natural, y es lo que nos hace ser lo que somos. Y a través de ese mecanismo, los éxitos abren espacios a otras conquistas más amplias. ¿O quién no se siente bien cuando logra conquistar un defecto? ¿Quién no se ha sentido bien cuando dice, por fin no me sacó el mal genio Gildardo? No es que me saque el mal genio usted, pero es un ejemplo. Cuando nos sentimos satisfechos de haber logrado que un defecto ya no lo tengamos. Y es porque empezamos a comprender que nuestra reencarnación empezó a dar frutos, a dar cosas buenas. Nadie se encuentra exento del patrimonio de sí mismo. La acumulación de todas nuestras existencias hace hacer de nosotros que tengamos un patrimonio. Así como cuando acumulamos mucho dinero y la traemos aquí a la fundación, de esa misma forma, ese patrimonio que vamos acumulando durante todas nuestras existencias, asimismo tenemos ese patrimonio espiritual,
de todas nuestras vivencias. Y ese patrimonio espiritual es lo que nos hace ser lo que somos. Así, el autoconocimiento desempeña un papel relevante en el adiestramiento del ser para su superación y perfecta sintonía con la paz. En ese desarrollo inevitable que se da durante la existencia física en las variadas etapas reencarnacionistas, el sufrimiento se presenta como el medio más natural del suceso evolutivo, constituyendo el proceso de maduración y de liberación del espíritu, es decir, el del ser inmortal. Nosotros tenemos sufrimientos y vamos a seguir sufriendo. Entonces todos, yo pensé que ya no sufrir más. No, señores. Eso precisamente es lo que nos hace mejorarnos. No pensemos en el sufrimiento como el acto de punición que nos manda Dios, porque Dios no nos manda esos actos. Dios no nos manda las enfermedades, Dios no nos manda los debacles económicos, Dios no nos manda los problemas personales, ni los económicos, ni los sociales. Tampoco nos manda esa violencia que ahorita tenemos para punirnos, porque como hemos sido hombres tan malos durante muchas existencias, entonces ahorita Dios, como dicen muchas religiones, nos está mandando todo esto para ver si de pronto ese remesón nos hace cambiar. Desde otro punto de vista nos toca mirar nuestros sufrimientos, y hay que verlo desde el punto de vista de que tenemos la oportunidad de que ese sufrimiento nos haga surgir lo bueno que somos nosotros. Porque si con esto que vivimos empezamos a sentir tristeza y lástima por la humanidad que sufre más que nosotros, es porque hay algo de enseñanza en ese sufrimiento. Asimismo, acordémonos entonces de la ley de destrucción. La ley de destrucción necesaria y la ley de destrucción que nos habla de la destrucción necesaria y la destrucción abusiva. Allí en el libro de los espíritus se encuentra plasmada esta parte, y nosotros deberíamos entender el sufrimiento como una ley de destrucción aplicada a nosotros, destruyendo aquel hombre viejo que nos hablan muchos espiritistas para formar un hombre nuevo. A medida que perfecciona la sensibilidad a través del sufrimiento, nos hacemos más profundos, nos hacemos mejores, más sutiles, fomentadores del crecimiento y de una transformación interior. Eso es lo que hace el sufrimiento en nosotros. La reencarnación es una ley impositiva e inevitable. Así no queramos o así no creamos en la reencarnación, cuando partamos de aquí al mundo espiritual, tendremos que volver de una u otra forma, porque algo tendremos que continuar depurando, exactamente, depurando. No pagando, sino depurando. Hay que cambiar esas expresiones. Pero disponemos de una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y es el libre albedrío. Nosotros somos libres de escoger lo que nos parezca que es mejor. Claro está, con el consejo de aquellos espíritus superiores que nos van a decir: más bien haz esto, no hagas aquello, no seas tan bonita esta encarnación, más bien sea igual de feito que Jorge, para que no vaya a hacer caer más cosillas por allá que haya tenido. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y vamos a ver una cosa importante que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Cada vez que nos equivocamos o erramos a propósito, repetimos la experiencia hasta corregirlo. Eso es una prueba. Y todos tenemos pruebas. Todos, absolutamente todos. Cada vez que nos equivocamos o erramos a propósito, debemos en una nueva encarnación, o si se puede en la misma, repetir esa experiencia hasta que la corrijamos. Entonces, ¿cuántas cosas de nosotros tendremos aún que corregir a través de una prueba que es diferente a lo que sigue? Que si insistimos empecinadamente en el desacierto, lo eliminará entonces a través de mecanismos del dolor sin alternativa o elección. Y entonces es cuando vienen esas enfermedades absolutamente dolorosas, esos ¿cómo se podría decir?
Esas personas con parálisis cerebral que ni siquiera hablar pueden, esas personas que aún todavía tienen que pasar muchos años de su existencia pegado a una máquina para que pueda sobrevivir, eso es una expiación. Y es la diferencia que tenemos que aprender nosotros a entender. Nosotros, gracias a Dios, creo, no sé, que no estamos expiando. Si estuviéramos expiando estaríamos de otra forma muy diferente. Tenemos pruebas, claro está, porque desafortunadamente fuimos débiles y erramos. Hicimos cosas que no debíamos hacer en esta o en existencias pasadas y tuvimos que errar. Y tenemos que pasar por cierto tipo de pruebas que nos ayudan ¿a qué? A corregir esos errores. Y corrigiendo esos errores, ¿qué hacemos? Mejorar nuestros pensamientos. Y mejorando nuestros pensamientos, ¿qué hacemos? Transmitimos al perispíritu esos buenos pensamientos, haciendo que nuestro cuerpo físico se armonice. Lo mismo que hace la expiación. Lo que pasa es que en la expiación usted no tiene derecho a decir yo quiero. Porque usted se empecinó una y otra y otra y otra y otra en hacer lo mismo, en generar dolor a los demás. Entonces nos ponemos a pensar hoy quiénes serán en este momento candidatos a pruebas y quiénes serán candidatos a expiación. Y creo que ya todos empiezan más. El alcalde sí, no tampoco. Hay que mirar con bastante crítica constructiva todos estos hechos que nos están sucediendo actualmente. Como el alcalde Roberto, sí, que espíe, que sea un mongólico, sí, porque hemos escuchado esos comentarios, lo hemos escuchado, no podemos negar que a veces nos da una ¿cómo que se van a robar? Es que la gente por allá sufriendo, no sé qué, es que se merecen no sé qué, y si se más. Entonces, como necesitamos corregirnos nosotros también, tengamos indulgencia, seamos indulgentes, tengamos buenos pensamientos. Aquel pensamiento hicimos es que mejor dicho, porque se robaron tanta plata y es que se merecen, ese pensamiento también genera enfermedades en nosotros. Entonces no nos dejemos arrastrar por ese tipo de cosas, porque tenemos que autoperfeccionarnos. La finalidad de la ley divina es la perfección del espíritu, eso es claro para nosotros. Alcanzarla es la propuesta de esta existencia. ¿Cómo conseguirlo? Es la opción de cada cual. Cada uno de nosotros tiene la opción de alcanzar la perfección de su espíritu como mejor le parezca, porque para eso tiene libre albedrío. Si decidió por ese camino, que es tal vez el más largo y el más complicado, en donde va a encontrar más espinas, es opción de cada uno. El espiritismo nos viene a decir, hombre, aquí hay un mejor camino, y el camino es este: autoconocimiento, autoperfeccionamiento, autodescubrimiento. Y ese es el camino que tenemos que empezar a trasegar nosotros. La opción está en nosotros. La opción la decide cada cual. La opción, cada cual decidirá cómo alcanzar esa felicidad para la cual cada uno de nosotros fue creado. Ay, qué bonito. A semejanza de alguien que sube una montaña y pasa a tener una visión más amplia de los horizontes, la superación de todos nuestros defectos permite una identificación profunda con nosotros mismos que se revela manifestando la procedencia divina de todo lo que somos nosotros. Todos fuimos creados con esa semilla de bondad, con esa semilla de pureza, con esa semilla de esperanza, con esa semilla de bondad que cada uno tenemos. Lo que pasa es que a veces queremos ser felices a nuestro modo y optamos por alcanzar la felicidad de modo material. Y casi toda la humanidad ha errado en eso. Y cuando nos damos cuenta, entonces empezamos a llegar a alguna doctrina filosófica que nos haga cambiar, que nos haga mejorarnos. Nos falta mucho, nos falta tal vez muchísimas cosas que mejorar, pero no tenemos que desfallecer en esta tentativa que en esta encarnación nosotros decidimos realizar.
Porque cuando reencarnamos acá, la propuesta para poder reencarnar acá fue que íbamos a cambiar. La propuesta cuando llegamos acá fue que íbamos a tener una familia y con esa familia íbamos a calmar todos los problemas que tuvimos en el pasado, en existencias pasadas. Y hoy tenemos que no desfallecer en esa tentativa que hace muchos años en el mundo espiritual decidimos venir acá a hacerlo. Tenemos que ser claros para decir las cosas como son y como se llaman. Nosotros reencarnamos acá no fue porque fuimos almas franciscanas, fue porque tuvimos errores y erramos muchísimo, y tenemos en esta encarnación que padecer muchas situaciones para poder entender que tenemos que mejorarnos y autoperfeccionarnos. Si no lo comenzamos a hacer hoy, mañana el dolor y el sufrimiento serán más fuertes y serán mucho más dolorosos. Y qué mejor que tomar la opción por nosotros mismos, por voluntad propia, hacer las cosas para perfeccionarnos a nosotros mismos. Es la mejor opción que tenemos, y el espiritismo viene a enseñarnos eso. El espiritismo nos dice que todos tenemos el libre albedrío, que todos podemos escoger el camino que mejor nos parezca, que no necesariamente tienen que ser espiritistas para ser buenos, simplemente seamos buenos, que la palabra bondad significa muchas cosas, no únicamente espiritistas, pero que el espiritismo nos trae una cosa muy importante, es la ley de la reencarnación, entender que somos un espíritu, que tenemos trasegado en el ayer muchísimas existencias, que nos hace ser lo que somos y que tenemos que comenzar a entendernos a nosotros mismos para que no sigamos cometiendo los mismos errores que llevamos durante muchas existencias. Hoy el espiritismo es esa barca que va trasegando estos mares que están bastante tempestuosos y del cual tenemos que aferrarnos fuertemente. Y que así caigamos una y mil veces en esta encarnación, no tenemos que desfallecer, tenemos que continuar en el trabajo que comenzamos hace muchos años para que podamos nosotros ser mejores el día de mañana, y cuando tengamos que entregar cuentas en el mundo espiritual, cuando tengamos que desencarnar, podamos decirle a Jesús: Jesús, aquí tengo mi tarea hecha, completa, no faltó nada. Esa es la propuesta que trajimos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, ahí viene Milton para responder. No me vas a responder preguntas. Y bueno,